Existe una historia en el Antiguo Testamento que destaca por su carga emocional y su misterio, envolviendo una figura que desafía nuestra comprensión del tiempo. Matusalén. Si soy sincero contigo, creo que la vida de Matusalén, aunque mencionada brevemente, es uno de los relatos más fascinantes de la Biblia. Aunque no se detalla tanto como otras historias, su edad al momento de su muerte ha intrigado a generaciones. ¿Cómo es posible que un hombre viviera 969 años? Esta longevidad plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y el diseño divino. Preguntas que, si las reflexionamos, pueden llevarnos a una comprensión más rica de nuestra relación con Dios y con el tiempo mismo. Antes de profundizar en su historia, quiero advertirte que este relato, aunque no contiene elementos perturbadores en el sentido común, puede desafiar tu visión del mundo de maneras que no esperas. Matusalén no es simplemente un personaje más, sino un símbolo, una figura que encapsula la fragilidad y la eternidad de la vida humana. Para empezar, Matusalén es presentado en el libro de Génesis como hijo de Enoc y abuelo de Noé. Enoc, su padre, caminó con Dios y luego fue arrebatado, no enfrentando la muerte de manera común. Es significativo que el hombre que vivió más tiempo en la tierra tuviera un padre tan cercano a Dios. Tal vez, la longevidad de Matusalén es un eco de la gracia de Dios sobre su linaje, un reflejo de la bendición divina sobre su familia. Matusalén vivió una vida que abarcó casi 1 milenio. Piensa en ello por un momento. 1000 años. ¿Qué podría haber presenciado durante su vida? Los cambios en la humanidad, las transformaciones en la tierra y quizás la decadencia de las generaciones que, eventualmente, llevaría al gran diluvio. Porque es crucial notar que Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio. Esto no puede ser una mera coincidencia. Su vida y muerte están entrelazadas con el juicio divino, como si su larga existencia fuera un periodo de gracia antes de que el castigo cayera sobre la tierra. Si miramos con cuidado, la historia de Matusalén nos enseña sobre la paciencia de Dios. A lo largo de casi 1000 años, la humanidad tuvo la oportunidad de cambiar, de redimirse, pero no lo hizo. Dios permitió que Matusalén viviera tanto tiempo, quizás como una señal de su deseo de que los hombres volvieran a Él. Sin embargo, cuando finalmente murió, el juicio ya no se pudo retrasar. La vida de Matusalén también puede representar la complejidad del tiempo divino frente al tiempo humano. Para nosotros los años pasan rápidamente. La vida parece corta y frágil. Pero Matusalén nos muestra que, desde la perspectiva de Dios, el tiempo tiene otra dimensión. No es simplemente una sucesión de momentos, sino un tejido complejo donde la paciencia, la gracia y el juicio se entrelazan. Dios no está limitado por los mismos parámetros de tiempo que nosotros. Y la historia de Matusalén es un recordatorio de esa verdad. Finalmente, la muerte de Matusalén es un punto crucial en la narrativa bíblica. Marca el final de una era y el inicio de otra. Después de él, vino el diluvio, el juicio sobre la humanidad. Su muerte simboliza el agotamiento de la paciencia divina, el momento en que Dios decide que ya no puede retrasar más su intervención en el mundo. Es una advertencia para nosotros, una señal de que aunque Dios es paciente y su gracia abunda, también hay un límite, y cuando ese límite se alcanza, el juicio es inevitable. Así que, mientras reflexionamos sobre la vida de Matusalén, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre nuestra propia existencia. ¿Cómo vivimos nuestro tiempo en esta tierra? ¿Reconocemos la paciencia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos aprovechando la gracia que Él nos ofrece o la estamos desperdiciando? Matusalén
Vivió 969 años, pero al final, su vida es un recordatorio de que, sin importar cuántos años vivamos, lo que realmente importa es cómo usamos ese tiempo para acercarnos a Dios. A través de la figura de Matusalén, la Biblia nos invita a contemplar la eternidad y a vivir con un sentido de propósito y urgencia. Porque al igual que en los días de Matusalén, vivimos en tiempos de gracia, pero el juicio también está en el horizonte. ¿Estamos preparados? Sin duda, la figura de Matusalén, aunque su presencia en las Escrituras es breve, tiene una importancia simbólica y espiritual profunda, que resuena a lo largo de la Biblia. Matusalén vivió 969 años, la vida más larga registrada en las Escrituras, y su longevidad ha sido vista tanto como un misterio como una metáfora poderosa de la paciencia y misericordia de Dios hacia la humanidad. A lo largo de su extensa vida, Matusalén fue testigo de una humanidad que generación tras generación se alejaba de los caminos de Dios. Aunque los detalles de su vida no se narran con la misma amplitud que otras figuras bíblicas, la época en la que vivió nos enseña lecciones cruciales sobre el pecado, las decisiones humanas, la paciencia divina y el juicio inevitable. Primero, es importante entender lo que la longevidad de Matusalén representa. No es solo un dato sorprendente o anecdótico en las Escrituras. Su vida larga y significativa no se debe interpretar simplemente como un registro extraordinario de edad. Más bien, nos invita a reflexionar sobre la paciencia divina en medio del caos humano. Matusalén vivió casi un milenio, en una era donde la corrupción de la humanidad iba en aumento. Su muerte, registrada el mismo año del diluvio, marca un límite, el final de una era de gracia y el comienzo del juicio de Dios sobre la humanidad. Esta primera lección sobre la paciencia de Dios es clave. A lo largo de la vida de Matusalén, Dios no trajo el diluvio de inmediato, a pesar del creciente pecado. En su misericordia, permitió que la humanidad tuviera tiempo para arrepentirse, pero ese tiempo no duró para siempre. Matusalén vivió en un mundo que gradualmente se iba alejando de los principios divinos, pero su longevidad fue como una señal visible de que Dios aún estaba dando a las personas oportunidades para corregir sus caminos. Esta paciencia divina también está presente en nuestra vida actual. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para volver a Él, pero no debemos confundir ese tiempo con la indiferencia divina. La paciencia tiene un límite y el juicio de Dios eventualmente llega. Otra lección fundamental que podemos extraer de la vida de Matusalén es sobre la responsabilidad y rendición de cuentas. En Génesis, la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre las acciones de Matusalén, pero podemos asumir que vivió en una época donde las personas hacían lo que les parecía correcto en sus propios ojos. En la historia de Jueces, se nos recuerda de forma explícita que, en aquellos días, no había rey en Israel, lo que llevó a una era de desorden y decadencia moral. Este principio también aplica a la época de Matusalén y a nuestros días. Cuando no hay una guía moral, cuando no hay autoridad o rendición de cuentas en nuestras vidas, es más fácil desviarnos hacia el pecado. La humanidad, sin un sentido claro de responsabilidad, puede fácilmente caer en una espiral de malas decisiones. De la misma manera, en nuestras propias vidas, cuando no nos rendimos cuentas ni a Dios ni a nadie más, estamos en peligro de tomar decisiones que podrían alejarnos de los principios correctos. Permíteme hacer una breve pausa para invitarte a suscribirte a esta maravillosa comunidad. Y si gustas, también puedes escribir en los comentarios cómo Dios ha actuado en tu vida. Muy bien,
Continuemos con el video. Una tercera lección que la vida de Matusalén nos ofrece es el valor de la vida humana y el peligro de deshumanizar a los demás. Matusalén fue parte de una línea sagrada, hijo de Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado al cielo sin enfrentar la muerte terrenal. Este linaje nos muestra la importancia que Dios le da a la vida y a las relaciones con Él. A lo largo de la vida de Matusalén, la humanidad, en cambio, comenzó a ver la vida como algo trivial, desechable. Esto lo vemos en las historias del Antiguo Testamento, donde el pecado humano lleva a actos atroces que desprecian la imagen de Dios en los demás. De manera similar, en la historia de los jueces, las malas decisiones culminan en el abuso y secuestro de mujeres, demostrando un desprecio por el valor de la vida humana. Dios nos recuerda constantemente que cada ser humano lleva su imagen y debemos tratar a los demás con la dignidad que eso conlleva. En cuarto lugar, debemos reflexionar sobre el impacto acumulativo de nuestras decisiones. La vida de Matusalén nos muestra que las decisiones humanas, cuando se apartan de la voluntad de Dios, no se acumulan sin consecuencias. La humanidad de su tiempo tomó innumerables decisiones equivocadas que, con el tiempo, llevaron al diluvio. De la misma manera, en la historia de las tribus de Israel, una mala decisión llevó a otra, y el resultado fue devastador. Al igual que esas generaciones, nosotros también debemos ser conscientes de que nuestras decisiones tienen un efecto acumulativo. Cada pecado, por más pequeño que parezca, tiene consecuencias que pueden extenderse más allá de nuestras vidas. A menudo, pensamos que podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero la realidad es que una vez que hemos pecado, no podemos elegir las consecuencias. Dios nos advierte a través de estas historias que nuestras elecciones tienen un impacto real, tanto en nuestra vida como en las vidas de los que nos rodean. Finalmente, la quinta lección crucial que podemos aprender de la historia de Matusalén es sobre la gracia de Dios en medio del juicio. Aunque el diluvio fue una respuesta a la maldad acumulada de la humanidad, el hecho de que Matusalén viviera tantos años antes de ese juicio nos muestra que Dios no es rápido para la ira. Él es paciente, esperando que las personas se arrepientan. Al igual que permitió que Matusalén viviera hasta el último momento antes del diluvio, Dios extiende su gracia en nuestras vidas hoy. Incluso cuando hemos cometido errores, Dios nos ofrece la oportunidad de reconstruir nuestras vidas, de volver a Él y de recibir su perdón. Esto se refleja también en la historia de los benjamitas, quienes a pesar de sus malas decisiones, fueron capaces de reconstruir su tribu gracias a la misericordia de Dios. Sin embargo, es importante recordar que esa gracia no elimina las consecuencias de nuestras acciones. Aunque Dios nos perdona, nuestras decisiones todavía pueden tener un impacto duradero. En conclusión, la vida de Matusalén, aunque en apariencia sencilla, nos ofrece una ventana a algunas de las verdades más profundas de la Biblia. Nos recuerda que Dios es paciente, pero también justo. Nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias y que debemos ser responsables ante Dios y los demás. Y lo más importante, nos muestra que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, la gracia de Dios siempre está presente, esperando que nos volvamos a Él. Tal como Matusalén vivió en una época de gracia extendida antes del juicio, nosotros también vivimos en un tiempo de oportunidad. La pregunta es, ¿cómo aprovecharemos ese tiempo? ¿Viviremos de acuerdo con los principios de Dios? ¿O seguiremos tomando decisiones que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas?
A lo largo de la vida de Matusalén, podemos ver el reflejo de la paciencia, la misericordia y el juicio de Dios. Su longevidad nos recuerda que el Señor nos da tiempo para arrepentirnos, para cambiar nuestros caminos y acercarnos más a Él. Sin embargo, también nos enseña que cada decisión que tomamos tiene consecuencias y que la gracia divina no debe tomarse a la ligera. Hoy, quiero invitarte a orar juntos, reflexionando sobre las lecciones que Matusalén nos ofrece y pidiendo a Dios que nos guíe en nuestro caminar diario, en nuestras decisiones y en nuestra relación con Él. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos, reflexionando sobre la vida de Matusalén y las lecciones que su historia nos ofrece. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por extendernos la gracia de la vida y darnos tiempo para volver a ti. Sabemos que cada día es un regalo, una oportunidad para vivir de acuerdo con tu voluntad y para tomar decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Así como Matusalén vivió en tiempos de gracia antes del diluvio, reconocemos que también vivimos en un tiempo donde tu misericordia se extiende sobre nosotros. Ayúdanos a no desaprovechar esta oportunidad. Enséñanos a ser responsables, a recordar que cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Danos sabiduría para elegir siempre lo que es correcto ante tus ojos y fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo nos empuja en direcciones equivocadas. Señor, te pedimos que pongas en nuestros corazones un amor profundo por la vida que has creado, recordándonos siempre que cada persona aporta tu imagen, que nuestras acciones reflejen respeto, compasión y justicia hacia los demás, tal como tú nos has mostrado. Finalmente, Padre, te pedimos que, cuando nos alejemos, nos llames de vuelta a ti. Sabemos que cuanto más nos apartamos de tu presencia, más vulnerables somos a caer en el pecado. Danos el deseo de caminar cerca de ti cada día, de buscar tu rostro en oración y de seguir tus caminos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, por ser un Dios que nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu verdad, y que cada paso que demos nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La vida de Matusalén, aunque vivida hace miles de años, sigue hablándonos en el presente, sobre todo en un mundo que parece moverse cada vez más rápido. Hoy en día, vivimos en una era de inmediatez. Queremos todo al instante. Respuestas rápidas, éxitos inmediatos, soluciones al alcance de un clic. En este contexto, la paciencia, un valor tan evidente en la vida de Matusalén, parece haberse desvanecido. Su longevidad nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestro tiempo y cómo las decisiones precipitadas que tomamos pueden tener consecuencias profundas. En la sociedad actual, la impaciencia nos rodea. Queremos resultados inmediatos en nuestras relaciones, en nuestras carreras y hasta en nuestras vidas espirituales. Buscamos atajos, evitando procesos que requieren tiempo y esfuerzo. Esto contrasta profundamente con la paciencia divina que se refleja en la vida de Matusalén. Dios permitió que Matusalén viviera casi un milenio antes de que llegara el juicio del diluvio. Esa larga espera simboliza una gracia extendida, una oportunidad constante para que la humanidad reflexionara y corrigiera su camino. Pero, ¿qué sucede hoy cuando nos dejamos llevar por la impaciencia? A menudo, la prisa nos lleva a tomar decisiones apresuradas. En nuestras relaciones personales, por ejemplo, a veces preferimos evitar conversaciones difíciles por temor a los conflictos inmediatos, pero esa falta de resolución termina acumulándose, provocando rupturas más grandes a largo plazo.
En el ámbito profesional, podemos apresurarnos a aceptar oportunidades que no están alineadas con nuestros valores, solo por la urgencia de avanzar o tener éxito rápido. Así como en los días de Matusalén, las malas decisiones tienen un impacto acumulativo, afectando no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. La historia de Matusalén también nos recuerda que, aunque la paciencia de Dios es grande, tiene un límite. En la vida moderna, a menudo confundimos la paciencia de Dios con indiferencia, pensando que nuestras decisiones precipitadas no tienen consecuencias inmediatas. Pero la historia de Matusalén y el diluvio nos enseña que, si bien Dios nos da tiempo para reflexionar, corregirnos y arrepentirnos, eventualmente el tiempo se acaba. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la rapidez, la vida de Matusalén es un llamado a la reflexión profunda. Nos invita a detenernos, a considerar cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado. ¿Estamos siendo pacientes, esperando los tiempos de Dios, o estamos actuando de manera impulsiva, ignorando las repercusiones de nuestras acciones? Así que hoy, más que nunca, necesitamos aprender de Matusalén. En medio de un mundo acelerado, su vida nos invita a confiar en los tiempos de Dios, a valorar el proceso y a recordar que las decisiones que tomamos hoy tendrán eco en el futuro. En lugar de dejarnos llevar por la prisa y la impaciencia, estamos llamados a tomar decisiones sabias, pensando no solo en los resultados inmediatos, sino en el impacto que tendrán en nuestras vidas a largo plazo. En conclusión, la vida de Matusalén no es solo una historia antigua, sino un espejo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Su longevidad nos recuerda que, aunque el tiempo parezca largo, siempre llega un punto en el que las decisiones que hemos tomado dan fruto, ya sea de gracia o de juicio. La paciencia de Dios es inmensa, pero también lo es su justicia. Hoy, al reflexionar sobre el legado de Matusalén, estamos llamados a aprovechar este momento de gracia que se nos ha dado. No importa cuántos años vivamos, lo que realmente importa es cómo usamos ese tiempo para acercarnos a Dios, para cultivar relaciones sanas y para dejar un impacto duradero en el mundo. Cada día es una nueva oportunidad para elegir el camino correcto, para vivir con propósito y con amor. Así que, pregúntate, ¿cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado? ¿Estás viviendo con intención, buscando acercarte más a tu Creador? ¿O estás dejándote llevar por el caos y la distracción? La vida de Matusalén nos enseña que la gracia de Dios es un don precioso, pero también nos recuerda que, al final, todos enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Que este sea un llamado a la acción. No desperdiciemos la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. Al igual que en los días de Matusalén, vivimos en tiempos de gracia, pero el juicio también está en el horizonte. Hoy es el momento de actuar, de ser conscientes de nuestras elecciones y de caminar con un sentido de urgencia espiritual, porque si al final lo único que realmente importa es cómo hemos amado a Dios y a los demás. ¿Estamos preparados? Espero que te haya gustado el video. Dale like y, una vez más, quiero invitarte a suscribirte a esta maravillosa comunidad. Muchas gracias.